Para aquellos mis hermanos pues que no hemos estado al tanto de la enseñanza de los sábados, para que entremos un poco en contexto de qué estamos tratando hoy. En el capítulo 26 el apóstol Pablo ha sido arrestado después de estar en el templo de Jerusalén cumpliendo unos días de purificación por unos votos que habían hecho. Unos judíos de Asia lo ven ahí, lo reconocen y dicen: este es Pablo el que aborota a los judíos por todo el imperio romano. Entonces los judíos lo rodean, prácticamente lo están golpeando cuando llega Lisias, un comandante romano, y lo rescata. Pablo pide la oportunidad de presentar defensa. Él empieza a defender la verdad del evangelio cuando los judíos intentan despedazarlo. Entonces Lisias lo rescata y lo lleva a la fortaleza. El día siguiente él compadece ante el Sanedrín para dar defensa de la fe otra vez. Y ahí los judíos se dividen entre los fariseos y los saduceos por el asunto de la resurrección de los muertos. Y otra vez, temiendo Lisias que lo despedazaran, rescata a Pablo y se lo lleva a la fortaleza nuevamente. Esa fue su segunda defensa. Entonces los judíos planean un complot para matarlo. Más de 40 hombres dicen que no van a comer ni beber hasta que el apóstol Pablo muera. Y ahí, tramando con los líderes, mandan a llamar a Pablo para supuestamente interrogarlo y ahí matarlo en el camino. Enterándose de esto, Lisias manda a Pablo con muchos hombres a Cesarea, donde Félix va a juzgarlo por los supuestos crímenes de lo que los judíos lo acusan. Allá los judíos se presentan, incluso llevando un abogado, para entonces, llamado Tértulo, para entonces poderlo acusar de sedicioso, de llevar a amotinarse a los judíos en todo el imperio romano, de ser uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Y de haber profanado el templo de los judíos, porque supuestamente le había llevado ahí a algunos gentiles el día que lo acusaron injustamente. Allí el apóstol Pablo vuelve a presentar defensa de la fe, defensa del evangelio, habla acerca de que tiene una conciencia tranquila y de que un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Félix, que conocía un poco más y no se dejó engañar por los judíos y por lo que decía este abogado, que vino con muchas lisonjas y mentiras, él dice que va a mandar a llamar a Lisias y que ahí van a tomar como una decisión final acerca de lo que supuestamente Pablo hizo. De lo cual Pablo se defiende de que él no hizo nada de estas cosas de lo cual a él lo acusaban. Ahí es donde llegamos, a donde nos encontramos hoy ahí de manera rápida. Ahí en el versículo 24 nos dice: pocos días más tarde, después de todo lo que acabamos de contarles, que llevan como 5 o 6 días, más otros días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Ese pero con el que comienza el versículo 24 lo conecta en un contraste con los versículos anteriores. Versículos 22 y 23 dicen que Félix, conociendo con mayor exactitud el camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, se decidirá vuestro caso, y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Entonces, este pero nos dice que Pablo estaba esperando un fallo judicial, que Pablo tenía cierta libertad de, digamos, seguramente encadenado a un soldado romano, con libertad en el palacio o en la cárcel, de ser visitado por los cristianos que vivían en Cesarea. Dice, para servirle. ¿Por qué para servirle? Porque en aquel tiempo, si tú estabas en la cárcel, no te daban comida. Si tus amigos, familiares no te visitaban y te llevaban qué comer, qué vestir, morías de hambre. Entonces él dio libertad para que Pablo pudiera ser visitado, ayudado, y seguramente no sería muy lejos si pensamos que Pablo tenía libertad de predicarles a los hermanos y a quien lo visitara en la cárcel. Y mientras estas cosas sucedían, unos días después sucede este acontecimiento. Pocos días después, más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer. Estando Pablo en esta circunstancia, esta pareja de esposos quería escuchar más acerca del evangelio. Al parecer ya habían oído algo del camino de la fe y ahora querían conocer de primera mano a través de uno de los líderes de este movimiento. Ya se nos dice el versículo 22 que acabamos de leer, que Félix ya conocía con mayor exactitud acerca del camino. O sea, él ya sabía algo acerca de la fe en Jesucristo. Y seguramente su esposa Drusila, que era judía, estaba al tanto de las controversias que había entre los judíos por causa del Señor Jesús. Entonces ahora que ellos querían saber más, entonces tenían curiosidad. Y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Entonces es interesante porque acordémonos que Pablo está esperando un fallo judicial.
para salir libre, ser condenado, ir a Roma, como veremos más adelante. Pero él podía haber aprovechado estas circunstancias, ¿no? Me manda a llamar Félix con su esposa, ¿no? Yo aprovecho para convencerlo de que yo soy inocente. Yo aprovecho para decirle lo injusto que es que yo esté preso. ¿Qué harías tú si no vas llamado a juicio? Y antes del juicio te quiere ver el juez. Tú querías hablar con el juez. Es muy diferente que el apóstol Pablo podía haber aprovechado para pedir por su liberación, demandar sus derechos como romano, buscar liberarse, y él aprovecha otra oportunidad más para hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Eso, mis hermanos, a manera de una corta aplicación, es muy importante, porque sin importar nuestras circunstancias, mis hermanos, el tiempo difícil que podamos estar pasando, deberíamos tener la actitud del apóstol Pablo, que cada vez que hay oportunidad de predicar el Evangelio a alguien, lo hiciéramos. Es un asunto muy importante. Y es algo que está muy conectado con el tema que vamos a ver hoy, mis hermanos. Porque el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante. Apenas estamos introduciéndonos, pero desde ya deberíamos empezar a tener en cuenta de qué vamos a hablar hoy. Porque en estos cortos versos que vamos a ver, donde Pablo va a aprovechar para predicar el Evangelio, encontramos una gran riqueza. El Evangelio es un mensaje, mis hermanos, una buena noticia que viene con ciertas demandas que no se le puede quitar, como la fe, el arrepentimiento, la obediencia, el sometimiento del corazón del hombre al señorío de Cristo. Y la falta de estos elementos es muchas veces lo que hace que, predicando un supuesto evangelio, muchos vengan a ser engañados por un evangelio que no tiene poder, un evangelio que omite lo que vamos a ver hoy, un evangelio que difícilmente puede conmover los corazones duros de los hombres y aún los nuestros. Entonces prestemos atención, mis hermanos. No sea que estamos predicando un evangelio equivocado, porque vamos a ver que el apóstol Pablo no aprovecha para predicar cualquier evangelio. Dice aquí que va a hablar acerca de la fe en Jesucristo. Y fue un asunto muy importante, mis hermanos. Ahora, ¿de qué trata la fe? ¿Qué significa esto que él les habló de la fe en Jesucristo? ¿Qué significa este asunto? Pues si uno ve todo el libro de Hechos de los Apóstoles y lo que hemos venido estudiando hasta ahora los sábados, con aquellos que vienen asistiendo, vamos a darnos cuenta que el apóstol siempre va a hablar acerca del sacrificio de Jesús, acerca del perdón de los pecados, acerca que en ningún otro hay salvación, acerca que en ningún otro hay esperanza, acerca que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí la fe en Jesucristo no significa solamente eso. Significa que Él tiene un propósito, llevar a los oyentes a creer en Él, en Jesús. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo va a presentar el Evangelio delante de Félix y Drusila para llevarlos a la fe en Jesucristo? Y de lo cual deberíamos aprender nosotros hoy. Él nos da su bosquejo, o Lucas nos pone aquí su bosquejo en 3 puntos principales. ¿Cuáles fueron estos 3 puntos? Versículo 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cuál es el tema? Muy bien, está prestando atención. Ese es el bosquejo aquí de la predicación del Evangelio que lleva a los hombres a poner su fe en Jesucristo. 3 puntos. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Si tuviéramos que predicar un mensaje al que nos va a juzgar, ¿qué hubiéramos predicado nosotros? No, Jesús te ama. Tú eres una buena. Dios te quiere muchísimo. Ven a Jesús como eres. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, no? El apóstol Pablo nos vamos a hablar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Tal vez tú esperarías que después de una predicación como que era el apóstol Pablo, te espera el juicio. A ti, a mí. ¿No? Si tuviéramos que bosquejar, mis hermanos, este es el bosquejo que el apóstol Pablo piensa que sería el más apropiado, que Dios piensa que es el más apropiado. Y él comienza con el primer punto. El primer punto del bosquejo es la justicia. La palabra en griego dikaiosune. Esta palabra alude a la rectitud demandada por Dios en un trato con el pecado y al mismo tiempo provista por medio del sacrificio de Jesucristo. Esta palabra, mis hermanos, del Nuevo Testamento se usa continuamente para hablar acerca de la rectitud de Dios, de que Dios es un Dios justo, de que las demandas de su ley son justas, de que el hombre no puede alcanzar la justicia de Dios y de que Dios es el que justifica al creyente por la fe en Jesucristo. Esta palabra, mis hermanos, entonces, si resumimos sus 3 usos, primeramente presenta a Dios como un Dios justo.
Cuando Pablo presentó el Evangelio delante de Félix, mostró Dios, el Dios que yo te predico, el Dios acerca de la fe en Jesucristo, es un Dios justo. Es muy importante mostrar la justicia de Dios, mis hermanos, porque el hombre no piensa que Dios es un Dios torcido como ellos son torcidos. El hombre fue a ser un Dios igualito a él, conforme a como él se lo imagina en su corazón. Un Dios Papá Noel, Santa Claus, un Dios que te permite pecar, un Dios que te permite vivir como tú quieras, luego rezas y empatas con Él. Y todo está bien. Hay que mostrar que el Dios de la Biblia no es ese Dios, es un Dios justo. Y eso es muy importante porque cuando Dios se presentó delante de Isaías, ahí en Isaías capítulo 6, Dios se mostró con toda su justicia y su esplendor. ¿Y qué efecto tuvo eso en un hombre pecador como Isaías? Ay de mí, estoy delante de un Dios santo. Ay de mí que tengo labio impuro, habito en medio de un pueblo lleno de labio inmundo, o sea, de un pueblo injusto, y Dios es justo, voy a morir. La justicia de Dios lo llevó a ver su necesidad, su condición. Decíamos también que la justicia de Dios tiene que ver con las demandas que Dios pone en su palabra acerca de una vida recta, conforme a su estándar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte está predicando acerca de la ley, del estándar de Dios a los judíos, Él les dice, si la justicia, la misma palabra, de ustedes no fuere superior a la de los escribas y fariseos, ninguno de ustedes va a entrar al reino de los cielos. Se le está poniendo que Dios tiene un estándar de su justicia y que Él no lo puede rebajar. Y que si no llegamos a estándar, ninguno podría salvarse. Tercero, que decíamos que la justicia de Dios que es manifestada en la obra de Cristo para justificar a los pecadores. ¿Qué es eso? Podemos ver esto y todo lo que hablamos anteriormente en Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante, si me acompañan. Porque el apóstol Pablo escribió esta epístola justamente antes de viajar a Roma, donde fue arrestado. A hablar de estas cosas que estamos viendo hoy. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice acerca de los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todo el mundo conoce la justicia de Dios, el estándar de Dios, entonces el hombre queda sin excusa. Porque todas las obras de la ley, o por todas las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, ningún ser humano alcanzará la justicia delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aquí está otra vez esta palabra, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratis por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando presentamos el Evangelio, tenemos que presentar a Dios como el que es el justo. Debemos presentar al hombre como aquel que no puede alcanzar el estándar perfecto de Dios. Y no hay nada que pueda hacer para justificarse delante de Él. Y que no hay otra obra que Él pueda hacer para que sea aceptable ante Dios. Porque Él, que es justo, ha demostrado su justicia y Él solamente justifica, o sea, da su justicia al que pone su fe en Jesucristo. Vamos a decir que el apóstol Pablo se puso a decir, no hay otro Dios que el Dios de Israel, y Él fue el único justo. Y este Dios tiene un estándar perfecto que tú, Félix, no puedes alcanzar por tus propias obras, pero que Él da justicia gratuita al que pone su fe en Jesucristo, la justicia de Dios. Está presentando a Jesucristo como el único rescate, el único medio de salvación. Y nosotros no podemos predicar el Evangelio, mis hermanos, de manera persuasiva a las personas si les dejamos creer que son buenas, si les dejamos creer que son justas, si les dejamos creer que la justicia de Dios no tiene consecuencias prácticas para sus pecados, si dejamos creer que tienen alguna oportunidad o manera de alcanzar el estándar perfecto de Dios por sí mismos.
Por eso es muy importante predicar la justicia de Dios. Los malos de la historia, mis hermanos, somos nosotros. Y el único justo y bueno es Dios. Por eso el Evangelio, mis hermanos, que presenta el pecado como una enfermedad, como una debilidad, ¿no?, que tú tienes, pobrecito pecador. Ese Evangelio, mis hermanos, que dice que el pecado es un error, una adicción, que hace al hombre una víctima, solo puede provocar falsos creyentes. Solo puede provocar gente engañada, que cree que puede alcanzar la justicia de Dios por sí mismas. Personas engañadas, estafadas, porque no se les permite que la luz de la justicia de Dios les alumbre como alumbró a Isaías. Entonces no ocultemos la verdad de la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela contra todos los hombres que con injusticia encubren la verdad, mis hermanos. Pues tenemos que revelar la justicia de Dios, para que ya no puedan ocultarla y puedan ver su necesidad de Dios. Ese es el primer punto del sermón de Pablo, la justicia de Dios. El segundo punto es el dominio propio. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pablo podía haber tocado muchos asuntos para puntualizar aquellos pecados que tenía Félix y Drusila. Él podía haber dicho: arrepiéntanse por los pecados de la lengua, de la vista, de la codicia, ¿no? Pero no sin razón escogió hablar del dominio propio. La definición de dominio propio, según el griego, fue una palabra que alude a la templanza o dominio propio, especialmente en cuanto al área sexual. Y como decíamos, él no escogió esto porque sí. Tal como explican los historiadores, este pecado de connotación sexual se estaba dando en esta pareja. Félix ya tenía a Drusila como su tercera esposa, y no porque las otras hubieran muerto. Y para Drusila, quien había abandonado a su legítimo esposo Asís, rey de Emesa, un pequeño país cerca de Israel, era su segundo matrimonio, también estaba en adulterio. Ella fue seducida por Félix, que le mandaba cartas diciéndole: ven conmigo y vas a vivir mejor, ¿no? Parece como que las cosas no han cambiado, sigue siendo el mismo cuento. Vas a vivir mejor conmigo, vas a gozar de mejores placeres, te voy a dar esto, lo otro. Y entonces ella dejó a su esposo y se fue con Félix. Entonces, tal como amplía nuestro hermano Warren Wiersbe, aquí Félix y Drusila son excelentes ilustraciones de la falta de dominio propio. Ella se divorció de su esposo para convertirse en la tercera esposa de Félix. Y aunque judía, vivía como si Dios nunca hubiera dado los 10 mandamientos en el Sinaí. Félix era un oficial sin escrúpulos, que no vacilaba en mentir e incluso asesinar con el fin de librarse de sus enemigos y promoverse. El dominio propio era algo que ninguno de estos dos conocía. Pero es que, ¿cuál es el principio? Porque tal vez tu pecado no es ese. Tal vez el pecado del que pecamos el Evangelio no es un pecado de connotación sexual. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la lección aquí? Ya que no todos tienen este mismo pecado. El principio, mis hermanos, es que el pecado tiene que ser confrontado cualquiera que sea. Cuando mostramos la justicia de Dios, sus mandamientos justos y su justicia en Cristo, hay que también presentar con ellos las demandas del Evangelio para la fe en Jesucristo. No podemos ocultarlas. Las personas tienen que saber que hay prácticas, que hay pecados que están llevando a cabo, a los cuales tienen que renunciar para seguir al Señor. Esto no significa que estamos predicando aquí: cuando seas buena persona puedes creer en Jesucristo, porque nunca vas a ser buena persona. Nunca vas a alcanzar la justicia de Dios para que entonces Dios te perdone por tus propias obras. No es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que cuando presentamos el Evangelio no podemos ir a la gente: ven a Cristo como tú estás, así como tú eres. Dios no quiere ni que cambies. Él te ama así. Él te creó así. Tus pecados, eso Jesús no lo ve. Jesús te ve a ti, te ama. Murió por ti. Eso sería una mentira. Cuando predicamos el Evangelio hay que dejar en claro a la gente: Jesús vino a morir porque tú has pecado contra Él. Debes arrepentirte, dejar tus pecados pasados. Pero también tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús con una vida diferente, transformada. Porque Jesús te dice: ven como eres y sigue siendo igual. Jesús dice: ven a pesar de cómo eres, yo te voy a cambiar. Pero si tú no quieres cambiar, entonces ¿cómo vas a venir a Él? No, yo quiero venir a Jesús y seguir con mi moralidad sexual. Yo quiero venir a Jesús, pero seguir siendo un mentiroso. Ah, no, ven. Sería mentirle a la gente. Cuando predicamos el Evangelio hay que decir: Jesús es un Señor y Él demanda toda tu obediencia.
Jesús es Señor y Él demanda que te arrepientas de tus pecados y le sigas. Jesús es Señor y dio su vida por ti y Él es digno ahora que tú le adores. Y nosotros no podemos demandar menos a las personas que hicimos que vengan a creer en Jesús, porque sería bajar a las demandas del Evangelio. Entonces el Evangelio no solamente decir arrepiéntete de tus pecados pasados, es también decir ven ahora y vive una vida transformada para su gloria. Una vida diferente donde tú ya no vas a vivir para ti, vas a vivir para Él. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Es un cambio de vida que conlleva renunciar al pecado pasado, luchar contra el presente y oponerse al pecado futuro. No es que yo me arrepentí y ahora voy a vivir y voy a seguir igual, no. El que va a venir a creer en Jesucristo no puede seguir viviendo igual. No podía Félix y Drusila seguir en su inmoralidad. No podían seguir sin dominio propio porque eso les había llevado a muchos pecados. Si tú vas a creer en Cristo, tú ya no vas a vivir de la misma manera. Si no hay disposición a reconocer el pecado y también a dejarlo para vivir de manera que agrada a Dios, ¿de qué fe en la muerte de Cristo y de qué perdón de los pecados se puede esperar de la persona? Si lo que quiere es una nueva religión para seguir viviendo igual. Sería un engaño permitir que alguien siga así. Una fe que no tiene ninguna motivación para dejar el pecado es una fe muerta. Una fe que aún no ha comprendido el precio que Jesús pagó por él. El falso evangelio predicado en tantos lugares donde no se pide, ¿no?, la transformación, ¿no? Solo se dice fe, pero se ignora el pecado de las personas, no mostrándole claramente su ofensa a Dios y que sus vidas deben cambiar por su gracia salvadora y transformadora. Produce en nuestros días, mis hermanos, una multitud de gente que dice Jesús, Jesús, y se congrega y se puede sentar incluso aquí con nosotros, pero que su vida no tiene ninguna diferencia con su vida antes de decir que creía en Jesús. Jesús demanda cambio y transformación. Claro que es por su gracia, claro que es por la fe, pero no deja de ser una demanda de obediencia por su palabra. El arrepentimiento no solo lo que dejamos, los pecados, es también lo que ahora vivimos. Dominio propio, una vida que por su gracia se conforma, se santifica y se transforma para vivir su justicia. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos esconder las claras demandas del Evangelio. Reconocimiento de sus pecados, disposición a abandonar el pecado, disposición a someter su vida a Cristo, disposición a vivir para Él y la fe en Cristo y la dependencia de Él para ir una vida en santidad. Lo contrario, mis hermanos, muchas veces es hacer pensar al pecador que está haciendo un favor a Dios. Ven a Jesús y cree porque, ¿no? Pobrecito, Jesús murió por ti. No es un favor, mis hermanos, es una demanda. Dios está poniendo sus demandas de reconciliación. Dios quiere reconciliarse con nosotros, pero pone unas demandas que nosotros no podemos rebajar porque son las demandas del Rey. Y nosotros tenemos que proclamar, Dios quiere que te reconcilies. Y por eso manda que te arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. Y que vivas una vida nueva para Él. Eso no podemos, mis hermanos, rebajarlo. Cuando estamos predicando el Evangelio, estamos proclamando esas demandas. El Evangelio, mis hermanos, no es que nosotros aceptamos a Dios. Es que Dios dice, yo te quiero aceptar, pero solo por medio de Jesucristo. Solo por medio del arrepentimiento. Solo por medio de la fe en Él. Solo si estás dispuesto a vivir para mí. Si no, aún no estás listo para seguir al Señor. Todavía te estás siguiendo a ti mismo. Todavía crees que tú eres y debes ser el Señor de tu vida. Debes poner tu fe en el Señor y debes obedecerle. Ese es el segundo punto, mis hermanos. El primero, presentar la justicia de Dios en Jesucristo, sus demandas, su obra en la cruz. Segundo, presentar las demandas del Evangelio. Si vas a seguir, si vas a creerle, esto es lo que Jesús pide de ti. Porque a veces nosotros queremos ocultar. Si vienes a Jesús, todo va a estar bien. Es mentira. Si vienes a Jesús, tal vez tu familia te va a abandonar. Si vienes a Jesús, tal vez tu esposa te va a querer dejar. Si vienes a Jesús, tu familia se va a burlar. Si vienes a Jesús, tal vez pidas tu trabajo porque lo que estás haciendo no agrada a Dios. Y si quieres seguir a Jesús, vas a tener que dejar lo que a Él no le agrada. No podemos decirle a la gente una mentira. Tenemos que decirles la verdad. Por eso muchos se escandalizan cuando vienen a Cristo y ven que las cosas no son fáciles. ¿Por qué? No le contaron la verdad. Jesús sí le decía, ¿quieres seguirme? Tal vez no tengas donde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Tome tu cruz. Niégate a ti mismo. Sígueme. No podemos ocultar las demandas
Tercer punto del sermón de Pablo, ¿no? Pesado Pablo. ¿Se imaginan Félix lo que estaría pensando en este momento? ¿Que yo qué? Pero hay más, Félix. Vino un juicio, ¿no? Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix atemorizado. Bueno, ahí ya vamos. Juicio venidero. ¿De qué trata este asunto, el juicio venidero? El juicio venidero es la referencia bíblica a un acontecimiento, mis hermanos, real, que ha de ocurrir un tiempo después del regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde los impíos, los perversos, todos los que rechazaron al Señor Jesucristo y sus demandas de reconciliación, todos aquellos que murieron en sus pecados sin perdón de ellos, sin la gracia salvadora, tendrán que enfrentarse al juez del universo. Miren que es Apocalipsis 20, versículo 11. Es importante que usted tenga claro de qué es el juicio venidero. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco. El trono es para un rey. Y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y no se halló lugar para ellos. O sea, hasta la tierra y el cielo huyeron delante del que estaba en este trono. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al fuego. Esta es la segunda, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué es esto, mi hermano? El juicio venidero. Juicio venidero. Mostramos a los hombres la justicia de Dios, mis hermanos. Mostramos lo que espera si ellos no se conforman a la justicia de Dios y a las demandas de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Mostramos a los hombres la justicia de Dios, les llevamos a los hombres al arrepentimiento de sus pecados y la obediencia a Dios por causa de que hay un juicio, el juicio de Dios. Y el pecado de los hombres va a pasar por un juicio. Pero el pecado no va a ser echado al lago de fuego, sino los pecadores. Y ese juicio viene. Un asunto, mis hermanos, abandonado en la predicación de muchos evangelistas en nuestros días, es el asunto del juicio venidero. Podríamos imaginar al apóstol Pablo en este momento diciéndoles: Dios es justo, su estándar es este, la ley. No hay manera que alcancen la justicia por ustedes mismos. Solo a través de Cristo pueden ser salvos. Deben arrepentirse, dejar sus pecados y cambiar sus vidas, porque hay un día donde los muertos resucitarán y serán juzgados. Oh Félix, oh Drusila, escucha. Oh tú que todavía no has creído. Hay un día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo aquel que permanece en sus pecados y sea juzgado por sus obras y no a través de Cristo, ese día va a ser arrojado al lago de fuego. Podemos decir un día maravilloso para los hijos de Dios. Un día soleado, sol de justicia brillando con todo su esplendor. Un día terrible para los pecadores, no reconciliados por medio de Jesucristo. Un día de condenación. Y muchos cuando escuchan estas cosas hoy en día dicen: ay, el hermano Alberto está predicando un evangelio de condenación. Es un evangelio de condenación, eso. Hablar ahí del infierno, el fuego, eso está anticuado, ¿no? Mis hermanos, no hay ningún otro en todas las escrituras que haya hablado más de la condenación, el juicio venidero, el infierno, el lago de fuego, que el Señor Jesucristo. No hay ninguno más que Él. Él le decía a la gente: si ustedes no se arrepienten, también perecerán. ¿No? Señor, pero aquellos no eran más culpables. No, también ustedes perecerán si no se arrepienten. Él no temía mostrar el juicio venidero como algo lo cual temer. Un día estando con los apóstoles diciéndoles: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ustedes van a predicar el evangelio, los van a llevar a las sinagogas, los van a arrastrar, algunos de ustedes los van a azotar, a otros los van a crucificar. Pero ¿saben qué? No tengan miedo a eso. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
¿no? Jesús, poniendo en claro que hay un juicio venidero, hay una condenación. En el contexto del Sermón del Monte dice, algunos incluso van a decir, Señor, Señor. Y yo les voy a decir en aquel día que por más que profetizaron, hicieron buenas obras, ellos no estaban haciendo mi voluntad, aléjense de mí. En Mateo 25, hablando del juicio final, dice, los justos serán apartados, ¿no?, para vida eterna. Y dice, a los impíos les dirá aquel día, malditos de mi Padre, alejaos de mí al juicio eterno, al fuego eterno preparado para vosotros y los ángeles, para el diablo. Jesús hablaba del día venidero de juicio. Jesús hablaba de la condenación. El apóstol Pablo lo había hablado unos versículos antes cuando hizo defensa del Evangelio. En Hechos 17 también les recuerda el juicio en el versículo 30 a los atenienses, diciendo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. La misma palabra. Otra vez, Dios va a juzgar por su justicia, porque Dios es justo, Él va a juzgar. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. O sea, el Señor Jesús. El juicio de Dios viene al mundo, mis hermanos, y tiene que ser claramente anunciado cuando proclamamos el Evangelio, para que los hombres puedan ser convictos y conscientes de que la justicia de Dios tiene consecuencias. Sus pecados tienen consecuencias. Y la falta de arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios tiene consecuencias. Ay, que el Evangelio, otro día lo escucho. Luego le va a decir Félix, hay consecuencias. Tal vez no haya otro día, tal vez el siguiente día despiertes en el juicio de Dios. El apóstol Juan dice en Juan 3:38, hablando de esa condenación, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha rehusado creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una condenación y es rechazar a Jesucristo. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio persuadiendo a los hombres por su palabra de la justicia de Dios, el arrepentimiento que conlleva un cambio de vida, la fe en Jesucristo, el abandono de los pecados, porque hay un juicio venidero para que pongan su fe en Jesucristo. Si no estamos haciendo esto, mis hermanos, lo que nos dice aquí, entonces no estamos hablando acerca de la fe del Hijo de Dios. Porque esto es lo que aquí Lucas describe como hablar de la fe acerca de Jesucristo, o la fe acerca de Jesucristo. Hablar de cosas como esta. Cuando ocultamos la justicia de Dios, cuando callamos sus demandas, cuando no les hablamos claramente de lo que el Evangelio significa, estamos volviendo la gracia en gracia barata. Y cuando omitimos el juicio venidero a los hombres, le estamos impidiendo conocer las consecuencias de sus pecados. ¿Estamos haciendo esto cuando predicamos el Evangelio? ¿Estamos ocultando a los hombres la verdad por llevarnos mejor con ellos, por no ofenderlos, porque no nos odien y nos juzguen? Porque el apóstol Pablo, que estaba siendo juzgado, parece que temía más a Dios que a los hombres. ¿Tenemos vergüenza de este Evangelio? ¿Tenemos temor a los hombres de decirles estas cosas? Porque yo cómo les voy a hablar de esto, ¿no? Yo le digo a mi abuelita que Dios le va a mandar algo yo cómo voy a hacer eso, hermano. Acá lo están diciendo un juez que tenía poder para condenarlo. A nuestros hijos hay que contarles, mis hermanos. A la gente de tu trabajo tienes que advertirles. Mis hermanos, es una realidad terrible. Pero no acabó ahí. Esta predicación tuvo un impacto en sus oyentes. ¿Saben cómo se llama el título de la predicación de hoy? Un evangelio que hace temblar. Eso que vamos a ver ahora. Versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se atemorizó y dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Para alguien que es un juez como Félix, lo que Pablo acaba de hacer seguramente era algo muy ofensivo. Alguien con poder para condenar a otros, se veía ahora que un día iba a haber un juicio donde él iba a ser juzgado y posiblemente iba a ser condenado si no cambiaba su vida y ponía su fe en Jesús. Esta palabra atemorizado en griego es la palabra enfobos, en temor, espanto. Pensará alguno, ve hermano,
si predicamos el juicio venidero se va a espantar la gente. No va a venir más a la reunión, ¿no? Vamos a meterles terror, no. No, hermanos, lo que muestra este pasaje es que cuando el evangelio es predicado fielmente y realmente la persona es impactada, o pone su fe en Jesucristo, o por lo menos va a temblar, por lo menos, delante del evangelio de Dios. Por lo menos va a quedar convicta y va a entender que está bajo condenación, ¿no? ¿Y por qué, mis hermanos? Porque quien que no es consciente, mis hermanos, de su justa condena desearía un salvador o salvación. Si yo creo que estoy bien, si yo creo que el día que yo muera, pues yo fui tan buena gente que Dios me va a meter al cielo de primeras, que San Pedro me va a abrir con todas las llaves el portón, entonces, ¿por qué yo necesitaría salvación? A menos que yo tenga un problema. Necesito un salvador porque voy a ser condenado. Necesito un salvador porque mi vida está en peligro, mi alma, mi eternidad. Por eso necesita un salvador. Porque alguien sin temor al fuego mantendría su distancia del fuego, ¿no? De meter su mano ahí. ¿Alguien sin temor a la muerte se alejaría acaso de un barranco? ¿O estaría, yo no tengo miedo a la muerte? No es el temor el que nos aleja de las cosas que son peligrosas. Si Dios es justo, aborrece el pecado y demanda el cambio de vida y castiga el pecado como juez justo, entonces ante esta realidad que es escalofriante debemos temblar. Si esto es verdad, mis hermanos, si esto es mentira, si no hay juicio, si no hay consecuencia del pecado, ¿por qué los hombres temblarían? ¿No? Si me da miedo tocar el fuego, ¿no debería darme más temor tocar la santidad de Dios, su justicia? ¿No deberían los pecadores temblar al saber que hay uno que no solamente puede matar el cuerpo, sino arrojar su alma en el lago de fuego por la eternidad? ¿No es una verdad aterradora, mis hermanos, que hay millones de seres humanos que ya murieron con una condena irrevocable en sus pecados y que solo están esperando levantarse los muertos para ir aquel día alejados de mí? Y que al mismo tiempo hay un montón de gente que está camino a la muerte, porque todos vamos a morir. Y que si no se reconcilian con Dios, lo único que les espera es una horrenda expectación de juicio. ¿No deberían temblar? ¿No deberías temblar sabiendo que hay familiares, amigos, seres queridos que están camino a la condenación? Nosotros deberíamos llorar y ellos temblar. Porque es una realidad, mis hermanos, que nosotros no deberíamos ocultarles por amor. En la epístola a los hebreos dice: horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. No puede ser menos que aterrador, mis hermanos. Entonces no podemos decir que el juicio venidero no debería infundir temor en los incrédulos, ni intentar que otros no se asusten. Fue el terror del juicio venidero, mis hermanos, cuando Lutero estaba esquivando rayos, que lo llevó a meterse en un monasterio donde estudió la palabra y conoció el evangelio y el amor de Dios por la fe en Jesucristo y la salvación que rescata a los hombres del juicio que él tanto temía. Cuando Adoniram Hudson, misionero en Birmania por 40 años, estaba en una posada, incrédulo, deísta, orgulloso de sus logros universitarios, intentando dormir en una posada, escuchando a un hombre que agonizaba y que a las 4 de la mañana murió, para el día siguiente preguntarle al posadero: ¿quién era ese hombre? No, era tal. Ese era mi amigo de la universidad, que era ateo, y él se murió ayer, yo sin saberlo, al lado mío. Él no creía en Dios. Él hoy despertó condenado. Este hombre, cuando entendió esto, se volvió a su casa y buscó a Dios para que lo salvara, y luego fue misionero y le sirvió. Fue el terror al saber que él también podía morir sin salvación y ser condenado. Yo, mis hermanos, también cuando escuché el evangelio y supe que yo estaba condenado y creo que me esperaba era el juicio de Dios, ese terror me llevó a mis rodillas a clamar salvación al Señor. El terror, mis hermanos, del juicio venidero no es para que la gente tiemble y nada más, es para llevarlos a la fe en Jesucristo. Porque fue una realidad terrible, mis hermanos.
Si es bueno el terror, mis hermanos, que nos lleva a no meter la mano en el fuego para no quemarnos, entonces es bendito el terror que me lleva a sacar mis manos del lodo del pecado, que me lleva a buscar la santidad para con Dios, para mi vida, y que dirige a refugiarme por la fe en la gracia de Dios, en el Hijo de Dios. Bendito ese terror, mis hermanos. Lastimosamente ese terror para muchos es un terror vano. Félix, atemorizado, no se arrepintió. Dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Caso de Félix y Drusila es un caso muy triste, mis hermanos. Escucharon claramente sobre la fe en Jesucristo, de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y aún con temor en su corazón, Félix ignoró este llamado al arrepentimiento. Aunque su conciencia seguramente fue conmovida por la palabra y por el Espíritu Santo, él resistió la gracia de Dios. Él con su esposa, mis hermanos, no hicieron caso. Dijeron: tal vez te volvemos a llamar en otra ocasión, vete. Tal vez ofendieron, tal vez no les gustó saber que sus vidas tenían que cambiar. Tal vez no les gustó el temor que sintieron en su corazón de que estaban en un peligro inminente. Cuando prediquemos el Evangelio, esto, mis hermanos, esto puede pasar. Lastimosamente, podemos predicar el Evangelio, predicar como el apóstol Pablo incluso, y la gente todavía no creer. Muy importante para aquellos que fueran a predicar el Evangelio, ¿no, mis hermanos? Aquellos que estamos saliendo de vez en cuando a predicar. Tenemos que saber que lastimosamente, aunque prediquemos lo más fiel, mis hermanos, que podamos, tengamos clara la cruz, el sacrificio de Cristo, y aún así hay hombres que, aunque tiemblen, van a ser como los demonios que tiemblan y creen pero no son salvos. Muy triste. Como también dice Juan 3:19, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, podemos agregar, aunque tiemblen, aman más las tinieblas que la luz, porque sus acciones son malas. Y las acciones de Félix y Drusila eran muy malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus obras no sean expuestas. A algunos la luz los atrae a Cristo, a algunos la cruz los hace huir. A algunos el fuego del terror los hace huir a sus rodillas delante de Dios. A otros como serpientes, como víboras que huyen de un incendio. Corren al lado contrario y no a Cristo. Algunos rechazan la justicia de Dios y sus demandas como injustas. Otros aman tanto sus pecados que no están dispuestos a renunciar a ellos. Y mucho menos están dispuestos a que sus vidas cambien. Otros, aún temiendo el juicio venidero, amarán tanto sus vidas en este mundo que sus corazones y oídos pronto se adormecerán nuevamente hasta que mueran sin Cristo. El ejemplo, por ejemplo, de Drusila, esposa de Félix, y de su familia. ¿Ustedes saben de quién era, de qué familia venía Drusila? Vamos a ver si usted descubre el personaje. Su abuelo intentó matar al Señor, su bisabuelo intentó matar al Señor Jesús. Herodes el Grande. Él escuchó la verdad cuando los reyes magos vinieron a decirle: el rey de los judíos ha nacido. Y él tampoco creyó, ni tembló, sino que mandó matar a todos los niños que vivían en Belén y a su alrededor, hasta los 2 años de edad. Su tío abuelo, Herodes Antipas, escuchó la verdad, igual que Drusila, sin vergüenza, ¿no? Tomó la esposa de su hermano Herodías. Dice la Biblia que él reconocía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Acostumbraba a escuchar a Juan el Bautista, respetaba a Juan el Bautista, pero luego lo mató y no se arrepintió de sus pecados tampoco. El padre de Drusila, Herodes Agripa I, escuchó la verdad por boca de los apóstoles. ¿Qué hizo? Mató a Jacobo y encarceló a Pedro para hacerle lo mismo. Y ahora Drusila escucha la verdad, igual que su familia tampoco escuchó. ¿Cuántas veces nosotros vamos a estar aquí y escuchar la verdad una y otra vez, como esta familia? Escuchar el Evangelio, como tantos aquí, y todavía ser duros de corazón. Y aun cuando vemos los juicios de Dios, ¿cómo murió el bisabuelo? Como loco. Su papá murió comido por gusanos por intentar tomar la gloria de Dios. Y aún así Drusila
con todos los juicios de Dios y escuchando el juicio venidero no creyó. Muy triste. Su esposo Félix no se queda atrás. Miren su corazón después de escuchar el Evangelio. Versículo 26. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Félix, que acababa de atemorizarse, al mismo tiempo que dice, vete porque ya no soporto más, dice, ven, pero dame dinero. ¿En qué estaba el corazón de Félix? Él dijo, ven, sígueme hablando del juicio venidero, de qué es lo que Dios demanda, de la fe en Jesucristo, de la justicia de Dios. No. Dice, ven, porque como él le ha visitado, ¿no?, y ayudado por varios cristianos, tal vez pensaba, y como el otro día contó su testimonio que vino a traer ofrenda a Jerusalén, dice que Pablo tiene plata. Dice que Pablo puede darme un soborno, yo lo dejo libre. Pero estaba equivocado Félix. Félix, en vez del temor de Dios, tenía más amor por las riquezas y por su vida en este mundo. Amaba más las riquezas de lo que temía el infierno. Como muchos aman más las riquezas, sus trabajos, sus pecados y cualquier cosa que aman en este mundo que a Dios y que la fe en Jesucristo. Se parecen a Félix, aquellos que vienen a escuchar el Evangelio, pero no tienen ninguna intención real de conocer a Dios. Porque muchos vienen aquí por muchas razones. Algunos porque quieren que Dios los bendiga, que Dios resuelva su situación familiar, que Dios los sane de alguna situación, de alguna enfermedad, que Dios haga algo en sus vidas, y Dios puede hacerlo. Pero vienen sin arrepentimiento, vienen sin fe. Vienen sin querer cambiar su vida. Quiero que Jesús mejore mi vida, pero yo no quiero cambiar. Así estaba Félix. Quería una mejor situación, pero no quería cambiar. ¿Será tu corazón así esta mañana? Estos son los claros ejemplos que ilustran la triste realidad de la vida de la iglesia, que muchos han venido y seguirán viniendo a escuchar aquí el Evangelio, pero con un corazón equivocado. Unos incluso van a ser atemorizados, van a decir, no, estuvo tremendo, yo temblé hoy. No, el otro día también temblé con las enseñanzas del hermano Pablo allá de Nehemías. No, el otro día temblamos cuando el hermano Gerson habló de estas enseñanzas, pero no cambian, pero no creen, pero no se arrepienten. Porque aman otras cosas y no al Señor. Otros seguirán sin convertirse, a veces confrontados por la palabra, acusados por sus conciencias, pero que aman tanto sus pecados que no están dispuestos a dejarlos. Seguramente Félix no iba a devolverle a su esposa, ¿no?, al rey de Emesa. No iba a dejar su pecado. Y así somos nosotros. Muchas veces no queremos dejarle el pecado. El joven rico no quería dejar sus riquezas para seguir a Jesús. Otros, para agradar a los demás, agradar al mundo, no harán el paso definitivo de comprometerse con Cristo y poner su fe en Él para reconciliarse. Como dice el versículo 27, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo, ¿no? Entonces él prefería agradar a los hombres que a Dios. Félix finalmente estaba más interesado en tener el favor de los judíos que recibir la gracia de Dios. Es triste, mis hermanos, si tu situación es la misma. Si escuchas, mis hermanos, como uno de ellos, y a veces tiemblas, y a veces te conmueves, pero no crees, no te arrepientes, no te entregas al Señor. Tienes que saber que por tu corazón no arrepentido y rechazo del Hijo de Dios, acumulas y atesoras ira y juicio para el día del juicio venidero. Pero eso no es lo que Dios quiere. Terminando ya, mis hermanos, creo que ya se nos fue el tiempo, o ya se nos está yendo. Unos asuntos finales, mis hermanos. En estos pocos versos el Espíritu Santo nos deja una gran lección, ¿no?, acerca del Evangelio. Un Evangelio que no confronte, ofenda o atemorice a los oyentes, porque un Evangelio que no haga esto, mis hermanos, es un Evangelio que no es el Evangelio que dice Pablo, que es poder de Dios. Un Evangelio de verdad no va a dejar al oyente sin una reacción. O van a creer o por lo menos van a temblar. Y mejor que temblemos y pongamos la fe en Él. Especialmente aquellos que no han creído. Entonces aquí hay 2 aplicaciones como hemos visto hoy. Una para los creyentes. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Como es, mostrando la justicia de Dios. Hablando de las implicaciones, demandas que trae el Evangelio.
y el juicio venidero. Y para tú que todavía no has creído, que tantas veces estás aquí escuchando y que has temblado incluso, pero que aún no crees. Es un llamado otra vez para que te rindas a Jesucristo. También fue una lección de que hay muchos que aunque vienen a las reuniones y que van a escuchar la predicación del Evangelio cuando salgamos a las calles, o en el trabajo, o en la familia, luego de escucharlo, de haber llorado, de haber temblado, aún así no van a creer. Y tenemos que saber que va a haber gente así. Ahora, nosotros vamos a dar gracias a Dios, porque este es solo un capítulo, ¿no? El apóstol Pablo ha predicado el Evangelio en muchos otros capítulos de Hechos de los Apóstoles y se convirtieron en multitudes. Algunos temblaron y dejaron sus pecados. Muchos van a escuchar el Evangelio. Y por causa de la justicia de Dios, por causa de la demanda del Evangelio y por causa del juicio venidero, van a ser salvos. Algunos no van a creer, pero muchos van a creer, mis hermanos. Y muchos hemos creído. Entonces no dejemos de predicar el Evangelio como es. No le saquemos ninguna parte, no lo rebajemos por ninguna razón, porque la gente necesita escuchar, mis hermanos, la verdad del Evangelio de Dios. No temamos a los hombres. No temamos sus juicios, como Pablo tampoco temió. No busquemos nuestra propia conveniencia. Pablo no la buscó. Él buscó la gloria de Dios. Prediquemos un evangelio digno de la gloria de Dios, mis hermanos. Un evangelio donde proclamamos a un rey y no a alguien que le está mendigando a las personas. Alguien que les está proclamando un evangelio que realmente puede transformar sus vidas, como ha transformado y transforma las nuestras, mis hermanos. Que Dios nos ayude. No dejemos de predicar el evangelio. Seamos fieles al Señor. Demos gracias a Dios, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por Jesucristo, en quien tú has revelado tu justicia, Señor, perfecta, para salvación de todos los hombres. Gracias que por medio de Él tú nos acercas a ti y de ninguna obra hecha por nosotros. Gracias, Señor, porque tus juicios son justos y verdaderos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo, Señor, que no se complace en la maldad, que no tendrá por inocente al culpable, y que a nosotros que somos pecadores nos amas y nos quieres salvar y nos quieres santificar y nos quieres glorificar en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por, Señor, este mensaje que vemos hoy, Señor, que nos recuerda tu obra perfecta, Señor. Padre, permite que te adoremos, Señor, proclamando el Evangelio de esta manera. Permite que podamos decir a los hombres la verdad, mostrarles su necesidad, mostrarles cuál es lo que tú pides para reconciliarte con ellos. Padre, permítenos ser fieles expositores de tu palabra. Esta mañana te damos gracias, Señor, porque a muchos nos has salvado, Señor. Nos has llevado del terror a la alegría y el gozo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, de la desesperanza y la condenación al gozo de la salvación. Padre, que hay muchos que están aquí que aún no te conocen, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, puedan caer temblando, Señor, delante de ti y levantarse con rodillas firmes, sostenidos por tu salvación. Padre, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.